Le agradezco a los pastores que me han dado la oportunidad de seguir compartiendo este tema que hoy voy a concluir, acerca del legalismo versus libertad. Acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, edifica tu iglesia. Habla así como los niños decían a nuestro corazón, para que no sea un corazón de piedra, sino sea un corazón sensible, un corazón de carne, que tú puedas ir moldeando y trabajando en nuestras vidas, Señor, para poder vivir en la libertad que tú quieres que vivamos, no atados a reglas humanas, a extremos que solo te ofenden, pero sin ofender tampoco a nadie con nuestra libertad. Háblanos, te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer algo que pone nuestro hermano Miguel Núñez, características de un legalista. Y él dice en 7 características, dice: hay ausencia para un legalista de gracia hacia sí mismo y hacia los demás. El legalista es ciego hacia sus propias faltas y magnifica las faltas de los demás. Un legalista está muy orientado hacia las tareas. Un legalista tiene un espíritu de crítica. Un legalista usa su propio estándar para juzgar a otros. El legalista no reconoce la individualidad de los llamados. Y un legalista confunde adoctrinamiento con la verdad. Y si hay palabras duras en la Escritura que Jesús llegó a decir, léete el capítulo 23 de Mateo, donde se está dirigiendo a unos hombres que casi legalismo es igual a fariseísmo. Y Jesús les habla palabras durísimas a los fariseos: hipócritas, ciegos, insensatos. ¿Sí? Está hablando todo eso Jesús a esta gente, porque ellos medían el estándar de los demás de acuerdo a su propio estándar y establecían parámetros para que la gente viviera de acuerdo a lo que ellos establecían. El legalista es alguien cuya vida exterior luce bien, pero cuyo hombre interior está en total desarreglo. Y en otra parte, Miguel Núñez pone otras características del legalista, algunas muy similares. Dice él que el legalista, para él existen normas que no pueden ser sustentadas por principios de la palabra, sino por sus estándares personales. Tenemos que diferenciar entre lo que es un legalismo y una preferencia sexual. ¿A quién le gustan las alabanzas que hoy se entonaron? Aquí va a haber menos manos. ¿A quién le gustan los himnos? Nada más los himnos. ¿Sí? Bueno, miren, esto no tiene nada que ver, ¿sí?, con que si estamos bien o estamos mal. Puede ser cuestión de apreciación personal. Y en esto no deberíamos tener ningún problema. El problema es que querramos imponer nuestra preferencia y estandarizarlo para todos. Y decir, en esta iglesia solo se tocan himnos. O en esta iglesia solo vamos a cantar cantos de Marcos Witt. Dice Ezequiel que sí. ¿Sí? Bueno, pues cuestión de preferencias es otra cosa. ¿Sí? Porque podemos llamar santo a lo que a lo mejor no es santo, solo es una preferencia. ¿Sí? Y tanta una cosa como otra le agrada al Señor.
Un legalista va a carecer de gracia hacia sí mismo, decía en otra parte Miguel Núñez, y hacia los demás. ¿Por qué? Fíjense, una característica de un legalista es que es perfeccionista. Quiere que todo le salga bien, ¿sí? Y va a exigir a sí mismo y a los demás que las cosas se hagan perfectas. Y no estamos peleados con la excelencia. Yo creo que al Señor le debemos dar lo mejor. Pero de eso a que no haya ninguna falla y a que señalemos una falla y que no nos perdonemos una falla, es un extremo del legalismo, ¿no? Porque finalmente nosotros fallamos. Así que ese legalista que es perfeccionista, ¿sí?, es una persona que no se perdona y que no perdona a los demás. Dice Miguel Núñez, otra parte, dice: el legalismo se caracteriza por una ceguera hacia nuestras propias faltas y una tendencia a magnificar las faltas de otros. O lo que dice Mateo: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Tenemos que empezar con una autocrítica para irnos liberando de esto. Y por último dice él: el legalista se caracteriza por la presencia de un espíritu crítico hacia los demás y queda obsesionado solo con lo trivial. Bien, ahora vamos a la contraparte. Libertad. Dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quiero que me acompañes a otros textos. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 8, al verso 21 nada más, e incluso sería la última parte del verso 21. Dice el apóstol: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú y yo, que ya somos hijos de Dios, tenemos una libertad que está llena de gloria, ¿sí? Una libertad en la que nos debemos de mover y en la que Dios nos da un amplio margen de movimiento que tenemos sin ofender a Dios, sin pecar, ¿sí? Bríncale al libro que sigue, a la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice: pero mirad que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Tú y yo tenemos libertad. Pero alguien una vez dijo, y se repite mucho: ¿hasta dónde termina tu libertad? ¿Hasta dónde empiezan los derechos de otros? ¿O a dónde empieza su concepción de lo que él cree de la escritura, de la palabra de Dios? ¿Sí? Hasta ahí termina tu libertad. Tú no puedes poner con tu libertad tropiezo a otras gentes. Decíamos la otra vez, o comentaba yo, o sea, tú puedes tener libertad a lo mejor de tomar, porque la Biblia no condena el tomar alcohol, condena el emborracharse. Pero ¿qué si con eso tú haces tropezar a otros, a que se escandalicen? O con lo que comes. Quizás eso sea menos grave, pero dice la escritura: si con lo que comes o con lo que bebes tú vas a dañar la conciencia débil de tu hermano, dice Pablo, mejor no como nada y no bebo nada, por amor a mi hermano. Dos capítulos más adelante, en esa misma carta a los Corintios, en el verso 29 del capítulo 10, dice Pablo, hablando de lo sacrificado que se hace
y de lo que se come, de lo que se consume. Dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Les voy a hacer una pregunta. ¿Es condenable que un hombre traiga el cabello largo? ¿Y el que una mujer traiga el cabello corto? Aquí hubo el caso, y a lo mejor Pepe se va a acordar. ¿Cómo se llamaba quien venía contigo, Pepe? Hugo. ¿Alguien se atrevió a decirle a Hugo, porque traía el cabello largo, que tenía que cortárselo? Porque eso no agradaba a Dios. Y lo lastimó y lo hirió. Y además tenía el bonito el cabello, ¿no, Hugo? Tenía una buena mata, ¿no? ¿Ya la tiene más larga? ¿Tenemos derecho a decirle a alguien así? ¿Quién determina el largo del cabello? ¿Alguien lo determina? ¿Hasta dónde es largo? ¿Hasta dónde es corto? Y eso no es algo que nos debe de llevar a una discusión o a un señalamiento. Y si alguien, miren, si alguien quiere traer el cabello largo siendo hombre, pues es muy su gusto. Te escandalizas tú por legalista, ¿sí? Y además porque a lo mejor ya has olvidado cuando fuiste joven, si eres ya grande. ¿Nunca te dejaste la mata, Ezequiel? No porque te mataban, ¿verdad? Mata, te mato, ¿no? Yo sí la traje larga, ¿sí? Si ahora a mí el Espíritu me redarguye y me dice, el Espíritu a mí, porque yo me empiezo a sentir incómodo cuando mi cabello me crece a cierta estatura, yo ya decido cortarme, pero yo, y no puedo bajo esa premisa decirles a todos, ahora, todos casquete corto, ¿eh? No, corto. No, hermanos. Y a la inversa, las mujeres. Hay mujeres que se sienten cómodas con el cabello corto, ¿no? Y más cómodo, ¿eh? Se les seca bien rápido el cabello cuando se bañan. ¿Cuál es el problema? Pero los legalistas van a decir, dice la Biblia, que a la mujer le es honroso traer el cabello largo y que al hombre le es deshonroso traerlo largo. ¿Y quién determina el largo? Y además son cuestiones que no son importantes, vitales. Como dice Efesios capítulo 4, nos empieza a decir cuáles son las 7 puntos doctrinales básicos, que eso sí, no los podemos tomar a nuestra preferencia. No puedo decir, yo no creo en el Espíritu Santo. Yo tengo otro bautismo, ¿sí? Yo tengo otro Señor, que no sea Jesucristo, ¿no? Una fe diferente, yo creo en otra cosa. Eso no tiene vuelta de hoja y no tiene discusión. Lo otro son preferencias, hermanos. Y aquí es donde vamos a entrar a lo mejor a lo que no les va a gustar a algunos. Y si quieren, táchenme otra vez de legalista. Porque regrésate al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, porque de aquí se agarran muchos que atacan el legalismo, ¿sí? Y yéndose al extremo de ser antinominianos, ¿sí? Y entonces desconocen todas las reglas, todos los mandamientos, ¿sí? Ya no quieren ninguna ley en sus vidas, pero convierten su vida en un libertinaje. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas, todas me son lícitas, mas no todas convienen.
En el capítulo 10, más o menos, repite lo mismo en el verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dentro de esta libertad que nos da Dios, de verdad, podemos entender y debemos entender que ese todo lo está diciendo Pablo en una libertad que tenemos como creyentes, que ya entendimos lo que es el sacrificio de Jesús, de que nos libertó y que no incluye el pecado, que no podemos violar la ley moral de Dios. Ese todo no te permite adulterar, no te permite fornicar, no te permite robar. Entiende el todo de lo que está refiriéndose Pablo, ¿sí? Alguien que ya entendió el precio que le costó a Cristo, dice: por sangre, por precio de sangre fuimos comprados. No fue cualquier precio, no fue oro, no fue plata, no fue piedras preciosas, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pagó para que tú y yo hoy no seamos esclavos del pecado. Y no podemos volvernos a esclavizar con el pecado, y no podemos justificar nuestra falsa libertad diciendo: pues ¿qué dice el apóstol? Que ya todo lo puedo hacer, al fin soy libre. No, dice: porque si otra vez vuelves a pecar de algo que ya habías dejado, te vuelves a ser esclavo de ese pecado, y en realidad no tienes libertad. Ahora entendamos de qué manera lo dice Pablo. ¿Todo te es permitido? Sí. O sea, yo ponía un ejemplo la otra vez. ¿Te gusta bailar? Espero que no se escandalicen, pero ustedes se acordarán de Gabo y Eli. Yo los casé. Y ellos rock and rolleros. Y además bailaban bien padre, o bailan bien padre, porque no creo que se les haya olvidado. Y en su boda era una boda estilo los años del rock and roll, en un salón así de los años del rock and roll, de los que fueron, ¿no? Y después su baile no fue un baile de bodas, fue un rock and roll. Y llegaron y entraron todos sus cuates rock and rolleros, y todos bailaban bien padre. Y entonces, cuando mi esposa y yo cumplimos 40 años de casados, estaban ellos y le dije: Gabo, aviéntate un rock con Eli, ¿no? Aviéntatelo como espectáculo aquí, en lugar de una danza, ¿sí?, judía. Aviéntate un rock. ¿Es condenable? A mí me gusta ver bailar a la gente. No bailo yo también, pero luego le digo a mi esposa: vente, vamos a echarnos esta, amor. ¿Sí? En la casa solitos. Me he echado unas con ella, ¿no? Y nada más con ella. Yo no bailo con otra persona que no sea mi esposa. En ningún lado. ¿Sí? Si llegara a bailar un día en una fiesta, la bailaría con mi esposa. Bueno, sí, perdón, sí he bailado con mi hermana. Sí he bailado con ella también. Tenemos esa libertad, porque ¿quién va a juzgar lo que tú haces? Te puedes sentir en libertad de hacer algo, ¿sí?, que a lo mejor a los demás no son cosas de su preferencia. Pero si tú tienes tu conciencia tranquila, puedes hacer eso o participar de algo que para ti no es condenable. Porque Dios, si Dios no lo condena en su palabra, nadie tampoco lo puede condenar. O Dios condena algo en su palabra que tú condenas, revísalo. Estás siendo un legalista. Y caminando con esa libertad, digo, muchos pueden llegar a confundir. El legalista va a estar espiando. Vamos a Gálatas capítulo 2.
Nada más voy a leer el verso 4, no quiero tomar muchos versos, pero ustedes entienden y yo sé que son lectores de la Escritura y entienden el contexto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, perdón, estoy en el capítulo 4, voy al capítulo 2, verso 4. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren, les tengo que confesar, hace unos meses, un hermano que venía aquí y que ya no viene, y yo le pedí que ya no viniera, me llamó por teléfono. Era un domingo o sábado, no me acuerdo, como 9 de la noche. Había habido una actividad aquí en esta congregación, se les pidió a algunos hermanos que vinieran a ayudar a lo de la manta de allá arriba. Y muy amable me saludó el hermano, buenas noches hermano Jesús. Pero después empezó a darme sus quejas. Dice, hermano, pues es que yo lo quiero decir porque no sé qué clase de pastores ustedes sean. Porque hoy fui a ayudar un ratito allá a lo que nos pidieron que ayudáramos, a lo de la lona que íbamos a poner. Y hermano, tenían una música de esas de cumbias, creo me dijo. ¿Sí? Creo que era la que puso Val, ¿no? Dice, y estaban echando muchos relajos los hermanos. Y uno de ellos, dice, uno de ellos hasta groserías dijo. Hasta groserías. Dice, y yo no sé ustedes qué hacen. ¿Sí? O sea, ¿por qué permiten esas cosas? Pero después es como, ¿se acuerdan cómo las mujeres saben de esto? ¿Cómo es el hilo de media? Se va, ¿verdad? Y entonces él fue como hilo de media, empezó a irse. Pero además le quiero decir, hermano, ustedes permiten muchas cosas. Dice, ahí van los hermanos a la tienda y llegan y está la predicación y están con sus papitas, sus refrescos y están en el cotorreo. ¿Sí? No es para nadie, ¿eh? Ustedes sigan comiendo, por favor. ¿Sí? Entonces yo ya le dije, hermano, pues habría que tener un poquito de paciencia, ¿no? Dice, le digo, ¿sabe quiénes son los que estaban? Dice, no, pues no sé, pero uno que estaba diciendo ahí groserías. ¿Conoce al hermano? Le digo, ¿usted no pasó por un proceso en donde Dios lo fue limpiando, purificando, santificando? O sea, usted de la noche a la mañana que se convirtió ya cambió automáticamente totalmente todo. Le digo, Dios se lleva un tiempo. Le digo, ¿por qué no se ha preocupado mejor por ese hermano que está juzgando y criticando? Le digo, y le voy a decir, hay otros que fuman. Y hay otros que todavía toman. Se escandalizó más. Dice, y ustedes los pastores no hacen nada. Si prohibimos todo, somos unos legalistas. Si permitimos todo, somos unos liberales. ¿Dónde encontramos el justo medio? Se lo dejamos a la conciencia de cada quien, hermanos. Solo que esto provocara, ¿sí?, que hubiera desorden aquí, le llamaríamos la atención a alguien y se lo diríamos aparte. Espero que no me hayan entendido mal la primera vez que compartí esto, porque yo les dije, miren, esto parece como que se ha convertido en un mercado, ¿no? Estaban aquí los hermanos de la cabina, afuera vendiendo galletas, a un lado los bolis, ¿sí? Y acá enseñando los cuadros y por allá los catálogos. O sea, digamos, lo permitimos, hermanos, porque no es grave. Pero si cada domingo se convierte en esto, en lo mismo, tendríamos que hablar y decir, hermanos, ¿estamos conscientes a qué venimos aquí? Venimos principalmente a alabar a Dios, a tener comunión unos con otros, porque se ha llegado al extremo que hay gente que solo venía aquí porque tenía que cobrar lo que vendió, sus catálogos, el abono que le tenían que dar. Entonces eso tenemos que estarlo cuidando. Y miren, hay gente, como dice aquí en Gálatas, dice,
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. ¿No ha designado Dios a nadie como policía, ni como el juez de la Suprema Corte Celestial para que venga a estar observando a todos a ver quién está haciendo lo que no debe? No te conviertas en policía de nadie, ¿sí? No espíes a los hermanos. Te vas a perder de lo mejor. En lugar de estar poniendo atención a lo que hay aquí, estás tratando de ver qué hace el hermano, qué hace la hermana. Déjalos, esa es la actitud que asumían los fariseos. Estaban espiando la libertad de otros. En el capítulo 5 de la misma carta a los Gálatas, Pablo les dice: ahora, hermanos, una vez que yo sé que has leído toda la carta a los Gálatas, porque Pablo tiene que escribir esta carta porque entró un grupo llamado judaizantes que querían hacer volver a los nuevos conversos otra vez a la ley, a circuncidarse, a guardar el sábado y a guardar muchas cosas, ¿sí? Si no, no iban a ser salvos. Y Pablo los tiene que regañar. Dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Dice otra versión, para que otra vez vuelvan a esclavizarse con esas cosas, cuando ustedes ya fueron libres, cuando habían empezado bien y ahora van a caminar por obras. Y en el capítulo 5 le dice, una vez que trata de corregir eso, les dice: ahora estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y hasta ahí los liberales les gusta mucho esto. Ay, qué padre. Ya puedo hacer muchas cosas. El otro día anoté una frase aquí, luego de repente así anoto frases. La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. A los legalistas los llaman intolerantes, pero tú puedes o debes de ser intolerante cuando lo que alguien está haciendo o diciendo tiene que ver con la maldad, con el pecado. Ahí no puedes ser tolerante. Tienes que señalar eso. Tienes que decirle a la gente lo que está haciendo mal. Si no, te conviertes en cómplice, ¿sí? Dios no nos puso aquí para apapachar a la gente si no pasa nada. Lo que está mal, está mal. Anoté otra cosa. La crítica del hermano o el criticar a los hermanos es una de las peores carcomas de nuestras congregaciones. Lo peor de todo, ¿sabes qué sucede? Es que se hace a espaldas de los hermanos. Si tú estás viendo algo en un hermano, ten el valor de írselo a decir a la cara. No lo hables a sus espaldas. Cuando a mí viene alguien y me dice aquí al oído algo de un hermano, a veces mi primera reacción es decirle: mira, mis oídos no son basureros, no me vengas a echar tu basura. Pero otras les he dicho: ¿por qué no vamos con el hermano o la hermana? Y se lo dices en su cara. Ay, no, hermano. No, vamos. ¿Por qué se lo dices a espaldas? ¿Lo estás queriendo de verdad ayudar o lo estás queriendo exhibir? No tenemos que actuar así. O sea, si nos mueve de verdad el amor porque estamos viendo algo en alguien que no es adecuado, díselo en su cara. Te aseguro que esa persona te va a apreciar si eres sincero con esa persona y vas y se lo dices en su cara. Este hermano que me habló, después de que me estuvo diciendo, le dije: oiga, hermano, una pregunta. De la iglesia que venía, ¿no sucedía nada de lo que me está comentando, de lo que está molesto, de lo que sucede aquí? Dice: no, hermano, allá el pastor era bien estricto. Dice: si alguien estaba comiendo, se bajaba del púlpito y le quitaba las cosas. Si alguien se dormía ahí, iba y lo despertaba.
yo aquí los dejo dormir. ¿Sí? Sí, hermanos. Porque un día me atreví a decirle a alguien que estaba durmiendo, le dije a un hermano, hermano, por favor, despierte al hermano que está durmiendo. Y me dijo, despiértelo usted, pastor, usted lo durmió con su sermón. ¿Yo por qué lo he de despertar? ¿No? Le digo, hermano, ¿y por qué se salió de allá? Si estaba tan bien. No, y siguió como hilo de media, me siguió diciendo como media hora, más de media hora, 40 minutos, ¿no? Ahí estaba en el teléfono. Y me dice, pues ¿sabe qué? Ya no voy a ir a esa congregación, porque ustedes no hacen nada, pastores. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Qué bueno, váyase, regrésese a su congregación que le gustaba tanto. ¿Sí? Y ya. Pero el día siguiente me mandó como 5 mensajes donde, no, como 2 mensajes que decía, el legalismo, no sé, no la libertad, no sé, ahí veía unos mensajes, me decía, para que le ayuden algo, hermano. ¿Sí? Dije, hermano, ya concéntrese en lo suyo. ¿Sí? Porque no sé si se han dado cuenta, a veces cuando hay gente que se va de una congregación, sabe más cosas de los que están en la congregación. Y yo me he preguntado siempre, ¿por qué si se fueron, siguen tan interesados en lo que sucede aquí y se enteran de todo? Pues no se fueron porque ya no les gustaba aquí. ¿Por qué ya no se olvidan de esto? Y fíjate, déjame regresar a donde estaba. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice el apóstol: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si tú y yo hoy tenemos libertad de movernos en eso que dice Pablo, que todo me es lícito, en ese ámbito de moverme en esa libertad, soy libre como un siervo de Dios para hacer eso que Dios me indique a mí. ¿Sí? Pero no, dice Pedro, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Y aquí es una línea muy delgada, hermanos. ¿Sí? Porque aunque hay libertad, va a llegar un momento en que tu madurez en el Señor te va a llevar al punto que aunque haya cosas que no son en la palabra prohibidas, así literalmente no son prohibidas, tú por tu madurez ya no vas a participar de ellas. Déjame ponerte unos ejemplos. La palabra de Dios no prohíbe, por ejemplo, que veamos televisión o que seamos aficionados a un deporte, ¿no? Aunque lo practiquemos, no hay ninguna prohibición. Yo a veces me percato de los que les gusta el deporte, porque ahí en sus estados suben, hoy es el partido tal, sí, hoy es la final, hoy es el Super Bowl, hoy es esto, hoy es el otro, ¿no? Hoy pelea el Canelo, oye, o sea, les agrada. O sea, no lo prohíbe la Biblia, pero a veces tenemos que, en la medida en que vamos madurando, esas cosas que nos atraían antes empiezan a perder su interés, porque el Señor es más importante para nosotros. A lo mejor en un principio hubo gente que sufría cuando la final del mundial tocaba a las 12 del día y era el culto. A veces ha pasado, ¿no? Hubo iglesias, yo supe iglesias donde
los pastores, para que no se le ausentara la gente, les pusieron la final del mundial en la pantalla. No, sí, de verdad. ¿Sí? Porque sabían que mucha gente iba a faltar. No era pecado que se quedaran a ver el fútbol. Pero para alguien que va madurando y va creciendo y que esas cosas no deben de atraerle tanto, ya no debería de haber lucha. Y fácilmente las podemos ir dejando. A mí me encanta el americano. Pero hubo un tiempo en que había una necesidad de salir de aquí e irme a chutar los partidos de americano. Hoy, si puedo ver uno, lo veo. Si no lo puedo ver, no lo veo. No hay ningún problema. ¿Sí? Porque van perdiendo, esas cosas van perdiendo interés para mí. Lo que uno practique. Mira, si algún día una actividad que tú practiques, un deporte, choca con las reuniones de la iglesia y tú prefieres dejar las reuniones de la iglesia para estar allá, no quiero ser legalista, pero estás pecando. Porque estás viendo tus prioridades. Una de las cosas que Dios señala como idolatría es poner cualquier otra cosa que esté en lugar de Dios. Y si tú por estar allá dejas de buscar a Dios, te estás convirtiendo en un idólatra. Entonces, esas cosas tenemos que entender que van en contra de los otros. Dice, bueno, que anoté, dice, somos libres de guardar la ley como un medio de ganar la aprobación de Dios, pero debemos obedecer como una expresión de gratitud por nuestra salvación. O sea, si yo hoy voy a hacer algo y voy a obedecer a Dios, es porque de esa manera le estoy expresando mi gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Si Él dio todo, ¿por qué yo no puedo dar o dejar otras cosas? Y eso es en la medida en que maduro, es como me voy a ir desprendiendo de esas cosas. Bríncale a la otra carta del apóstol Pedro, a la segunda, al capítulo 2 y al verso 19. Dice el apóstol a la gente que se mueve en un libertinaje, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquellas gentes que nos quieran arrastrar y que nos quieran decir, mira, eso no lo prohíbe la Biblia. Podríamos recurrir, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Quien puede andar por esos caminos, quien puede andar con esas ideas, ¿sí? En otra parte de la escritura después dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Pero agrega el salmista, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso dice el salmista. Entonces debemos de tener discernimiento, ¿sí?, entre un legalista que con sus interminables justificaciones, sus reglas, o el liberal nos quiere ir desviando, ¿sí?, del propósito que Dios tiene para nosotros. Déjenme terminar. El antídoto para el legalismo es que nos apeguemos a la palabra de Dios, que podamos caminar mirando el espíritu de la palabra de Dios, de la ley, ¿sí?, y cultivando un espíritu manso y humilde como el que tuvo Jesús. La humildad, miren, piensa y entiende de esta manera. El legalista entiende de otra y el liberal
de otra contraria. El legalista piensa que hay que ser lo máximo, hay que ser siempre el primero, hay que tener siempre la última palabra, hay que ser el centro de atención, hay que ser el mejor, hay que ser reconocido, hay que ganar la discusión. El liberal se va a ir al extremo opuesto. Pero el Señor, o es al Señor al que debemos dar toda la gloria y todo el honor. Un filósofo llamado Protágoras, no Pitágoras, Protágoras, dijo esto: el hombre es la medida de todas las cosas y el legalista se convierte en la medida de todas las cosas, no Dios, sus reglas. Pero nuestro hermano C.S. Lewis dijo: el orgullo lleva a todos los demás vicios, cegándonos con respecto a nuestros propios errores y a nuestras propias debilidades. Y hermanos, no sé cuántos de ustedes, y guárdenselo, no nos los digan, nos tengan en un concepto de legalistas a los pastores de aquí. Guárdenselo, si quieren díganos en la cara, pero vengan y díganos. ¿Sí? No, pero sí díganlos, pero en nuestra cara, no lo digan abajo. Por eso, cuando inicié esta serie de sermones, yo les pregunté al principio: ¿cuántos creen que somos legalistas o que esta iglesia es legalista? Y les agradecí su sinceridad. Pero sé que hubo muchas manos que no se levantaron. Y alguien me dijo: es que a lo mejor hiciste mal la pregunta. Tenías que haber preguntado: ¿cuántos creen que los pastores son legalistas en esta iglesia? Pero muchos que atacan o nos atacan de legalistas, de que hacemos o practicamos un legalismo, están fuera de la idea que la disciplina tiene que ver con legalismo. Y hermanos, la disciplina no tiene que ver nada con legalismo. Necesitamos los creyentes ser disciplinados y disciplinar a las personas que llevan una vida cristiana, y esto no tiene nada que ver con legalismo. Si alguien considera que porque lo disciplinamos lo quitamos de un ministerio, de un servicio, y ahora dices que son unos legalistas, déjame decirte, estás equivocado. Te quitamos porque has estado pecando, porque has estado desobedeciendo a Dios, porque has sido rebelde, no por legalistas. ¿Sí? El problema es que, como yo decía, el legalista está juzgando más a los demás, ¿sí? Y magnifica las faltas de otros. Yo un día le tuve que decir a una persona que estuvo aquí, que estuvo sirviendo aquí, que se quejó conmigo de por qué ahora estaban sucediendo ciertas cosas en su vida que estaban hablando de él, y yo le hice este comentario. Le digo: ¿quién puso ese tren en marcha de tus infortunios? ¿Fuimos nosotros o fue tu pecado? Tú con tu pecado, si tú no hubieras pecado, la gente no estaría hablando de ti. Tú pecaste. Ahora, ¿por qué nos quieres culpar que escuchas muchos comentarios por ahí de la gente, ¿no? De los hermanos hacia tu persona, y que nosotros no los paramos? Tú estás pagando las consecuencias de tu pecado, no nosotros. ¿Sí? Si tú vas a la segunda carta a Timoteo, ya no la voy a leer, capítulo 4, verso 7, y en la primera carta a los Corintios 9, 25 al 27, para los que les gusta anotar, ahí Pablo nos está hablando acerca de cómo se debe hacer la disciplina. Dice él: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Sí? Y para todo esto necesita alguien disciplina. Si alguien ha practicado deporte, por ejemplo, deportes de resistencia, un maratón, tú no vas y te inscribes un maratón y lo corres sin haberte preparado. Necesitas una disciplina, un entrenamiento, ¿sí? Y tiene que ser constante. En Corintios dice Pablo que todos corren como si fueran a ganar el premio, pero uno solo se lleva el premio. Dice: pero va a tratar o maltratar su cuerpo, dice, y se va a privar de cosas para alcanzar eso. Si en lo secular, si para que tú obtengas un premio
en un deporte o para que saques un título de tu carrera, a veces te tienes que esforzar de tal manera, desvelar. A ver cuántos estudiantes aquí hay que han pasado noches en vela estudiando. Bueno, y profesionistas que ya hayan terminado. Cuesta trabajo, ¿no? ¿No, Jazz? A veces se van a la escuela al otro día sin haber dormido nada. A mí me pasó una vez así y me quedé dormido en el examen. Pero necesitamos disciplinarlo. ¿Tú crees que en la vida espiritual no necesitas disciplina? Me acaba de preguntar un joven: pastor, ¿usted lee todos los días la Biblia? No, sí. Dice, yo no puedo. Y fue sincero, dice, yo no puedo, me cuesta trabajo. Le digo, se necesita disciplina. Disciplina. Y no me estoy refiriendo, sino a una actitud de una rutina constante en nuestras vidas que nos forme un hábito para que eso se haga parte de nuestra forma de ser. Cuesta trabajo, porque a veces hay que restarle tiempo al sueño, levantarse más temprano si es que tú tienes que salir a cierta hora a trabajar o irte a la escuela. Tienes que darte ese tiempo, ¿sí? Pero tienes que ser constante, ¿sí? Y cuando a veces en la iglesia pedimos a la gente disciplina, por ejemplo, hemos sido a veces claros en los hermanos que están sirviendo en algún ministerio. Hermanos de la alabanza, tienen que venir a los ensayos, es una disciplina. Y le hemos dicho a Johnny, si alguien no cumple con eso, pues dile bye bye. A los de la cabina, ahora ya el equipo creció, pero si alguien empieza a quejarse, ay, es que este Lalo es bien exigente, dile, si no quieres que se te pida nada, bye bye. Para servir necesitas disciplina. O sea, no vas a hacer lo que quieras. Exigimos ciertas cosas, ¿sí? La disciplina es vista como un legalismo en vez de ser vista como parte del desarrollo del dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y muchos van a llamar legalismo a cualquier cosa que pueda restringir su conducta. Y deberías estar agradecido, hermano, hermana. Yo debería estar agradecido cuando alguien restrinja mi conducta que va encaminada hacia el pecado. Yo debo decirle a esa persona, gracias. Gracias porque me amas y no me dejas que me vaya al barranco, ¿sí? Tú estás restringiendo eso. Un padre tiene que estorbar a sus hijos en su pecado. No los puedes dejar que hagan lo que quieran. Si después de un tiempo de estar batallando con ellos no quieren, dile, mijito, toma tus cositas y adelante, a ver si es cierto que es tan fácil, ¿no? Pero mientras el hijo viva en casa, tiene que someterse a la autoridad de sus padres, ¿sí? Si ya quiere hacer otras cosas o quiere vivir en libertad, pues entonces sí, adelante, fuera de casita. Así que concluyendo, el legalismo no es definido por el alto estándar, sino por la motivación del corazón. Tiene que ver con una actitud del corazón más que con la existencia de reglas. Voy a terminar contándote una historia que hace muchos años, a lo mejor la conté aquí, a lo mejor algunos se acordarán, otros no. Cuenta la historia que en esos tiempos de Jesús, o más bien un poquito más atrás, ahí si tú vas al libro de Oseas, te vas a dar cuenta que había un mercado de esclavos, en donde los esclavos se vendían como objetos y al mejor postor se podía llevar los mejores esclavos. Y esta historia cuenta de que había un hombre, un esclavo, bien fuerte, grandote, ¿sí? Y que cuando lo expusieron ahí en el mercado de los esclavos, muchos querían comprar ese esclavo por lo que les podía producir la fuerza de ese esclavo.
Y empezó la puja, ¿no? Yo ofrezco tantas monedas de oro, yo estas. Y ahí estaban pujando, hasta que llegó uno que sobrepasó la oferta y dijo: yo ofrezco 100 monedas de oro. Y nadie podía igualar esa oferta. Ya ni hubo necesidad de decir: a ver, ¿quién da más? ¿A la 1, a las 2, a las 3? No, nadie, te lo vendo ya, dame las 100 monedas. Cuando le entregan a su esclavo, a este nuevo amo de este esclavo, el esclavo era muy duro y bien rebelde. Y entonces lo tomó con sus cadenas y empezaron a caminar. Y el esclavo le empezó a decir: eres un idiota, no sabes la bronca que te acabas de echar conmigo, te voy a hacer la vida imposible, yo no obedezco, ¿sí? Yo me rebelo, no voy a hacer lo que me pidas aunque hayas pagado mucho por mí, vas a ver. ¿Sí? Y el amo nuevo nada le decía, seguía caminando con él. Lo subió a su carreta, se encaminaron hacia las propiedades que tenía el amo, y el esclavo no dejaba de decirle y de maldecirlo y de advertirle que le iba a hacer la vida de cuadritos. Cuando llegaron a sus propiedades, bajaron de la carreta, el nuevo amo sacó la llave de las cadenas, se las quitó al esclavo y le dijo: eres libre, te puedes ir a donde tú quieras. Se choqueó el esclavo y dijo: ¿cómo? Dice: sí, vete, te doy tu libertad, haz de tu vida lo que quieras, vete a donde quieras. Si usted pagó tanto por mí para dejarme libre, dice: sí, vete. Para eso pagué, para eso quise rescatarte, para que ahora seas libre. Se quedó tan choqueado, pero una vez que meditó todas las cosas y que reflexionó, le dijo: amo, déjeme quedarme con usted, quiero vivir con usted y servirlo a usted. Cristo no pagó 100 monedas, Cristo dio su vida, dio todo para hacernos libres. Y no nos quiere a las fuerzas con Él. No quiere que estemos refunfuñando estando con Él. ¿Y para qué me liberaste? ¿Para qué me compraste con tu sangre? ¿Sí? ¿Para qué ahora me prohíbas esto y esto y esto, Señor? Como que eres muy mala onda, ¿no? Dios no te está prohibiendo cosas. No le dice, por ejemplo, a los jóvenes: no forniquen. Eso está como un privilegio del matrimonio, la intimidad sexual. Espérate hasta allá. Te estoy restringiendo ahorita por tu bien, ¿sí? Porque eso no te va a servir. Sométete a tus padres, obedécelos, porque este mandamiento trae promesa de larga vida y que te vaya bien. Que mis padres son esto, te aman, no son los mejores, fallan, pero eso es lo que Dios quiere para tu vida, que te sometas. Ay, Señor, yo no quiero eso. Si mi padre, mi madre, tú vieras cómo son. No me interesa cómo sean ellos, me interesa lo que Dios te pide a ti. Y cuando uno comprende lo que Jesús pagó, o sea, quedamos totalmente desarmados y le decimos: Señor, aquí estoy. Ahora soy sí tu esclavo, porque yo quiero como le hacían en la antigüedad. Ahora dame en la oreja, Señor. Quiero llevar una señal que por propia voluntad, ahora yo quiero ser tu esclavo. Ya no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. Y lo que tú digas, lo voy a hacer. Porque no te quiero solo como mi Salvador, te quiero como mi Señor, que es amo y dueño de mi vida, de lo que yo quiera hacer de mi vida. Yo no puedo hacer de mi vida lo que quiera. Tengo que hacer lo que Dios me pide. ¿Sí? Y hermanos, queridos hermanos, esto no es legalismo. Y si alguien se va a ir de esta iglesia porque somos legalistas, por favor váyase. Pero aquí queremos buscar la santidad, queremos caminar en disciplina, ¿sí? Queremos obedecer a Dios, queremos honrar a Dios, ¿sí? ¿Cuál es tu mayor temor?
Un día me preguntaron eso en un retiro de matrimonios. Me hicieron una pregunta, me dijo: ¿cuál es tu mayor temor? Y yo empecé a hacerme tonto. Dije: ¿será el miedo a las ratas así que me salían? Yo sabía cuál era mi mayor temor y escribí ahí: fallarle a Dios. Ese es mi mayor temor, fallarle a Dios. Y quiero caminar con ese temor en mi vida, ¿sí? De no fallarle a Dios, de no ofender a Dios. Y le pido a Dios que lo ponga muy dentro de mí, que no le falle a Él. Y eso implica un camino de santidad. No quiero condenar a nadie. Si has fallado, Dios te dice: arrepiéntete, no que sigas igual. Dale un giro a tu vida. Arrepentimiento es tomar dirección contraria a lo que estabas haciendo. Arrepiéntete, vuelve a Dios, pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Siempre hay oportunidad que Dios nos da para enmendar lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Cuida tu corazón. ¿Sí? Honra a Dios con tu propia vida. ¿Sí? Y no llames legalismo a lo que no es legalismo. Y revisa tu propia vida. Vengan, muchachos de la alabanza. Y porque quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero pedirle al que crea que hay algo que tenga que cambiar en su vida, sea en un extremo o en el otro, sea un legalista en recuperación, o sea alguien que ha menospreciado la palabra de Dios y reconoce que ha hecho algo que no está honrando a Dios y que ha malinterpretado las Escrituras y ha sido liberal en lugar de ser santo. Y yo te voy a pedir incluso que vengas acá, que si tú crees que necesitas cambiar algo en tu vida, vengas acá adelante y puedas ponerte a cuentas con Dios. Y puedas tomar un nuevo pacto con Dios y saber y pedirle a Él la fuerza suficiente para poder cambiar eso que no está bien en tu vida. Puede ser en tu trato con tus semejantes, puede ser que seas una esposa rebelde con tu esposo, puede ser un padre que ha sido abusivo en su corrección con sus hijos. ¿Sí? Puede ser que has estado batallando con un vicio, con algo, ¿sí? Y puede ser que vengas arrastrando de tu pasado cosas de las que, aunque sabes que Dios ya te perdonó, tú te sigues sintiendo condenado porque no te has perdonado tú. Dios ya te perdonó, ¿sí? No tienes que estar cargando con la culpa, ¿sí? Este es tiempo de liberación, dijo el autor de los Hebreos, recordando el Antiguo Testamento. Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy la voz de Dios, dice: no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, ¿sí? Porque hoy es un día de salvación. Gracias, hermanos, gracias por pasar, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que arranque eso que no le está sirviendo a Él, que no le sirve a nuestras vidas, que no le sirve a nuestros semejantes, que quizás con nuestra actitud, sea legalista o liberal, estamos lastimando a otros, les estamos robando su inocencia, ¿sí? Les estamos robando muchas cosas. Confiemos en que Dios está en un proceso de trabajo en nuestras vidas, ¿sí? Y que Él no se va a detener, como lo ha prometido en su palabra. El que comenzó la buena obra la terminará, no la va a dejar a medias. Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo que todos adolecemos de algunas de estas cosas que hemos compartido, de las que tú nos has hablado, que hemos sido muy estrictos a veces con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los esposos, que aún en la misma congregación, Señor, hay cosas que nos molestan y nos incomodan porque no se hacen como nosotros creemos.
Y esto lo llevamos a todos los ámbitos de nuestras relaciones, en todos los lugares donde estemos. Quita el espíritu de crítica de en medio de nosotros, Señor. Quita la murmuración, quita el señalamiento. Danos más de tu espíritu, Señor. Que el fruto de tu espíritu esté fluyendo en medio de tu iglesia. Señor, que no tengamos en poco tu palabra, que la podamos apreciar, como ella misma dice, aún más valiosa que el oro y que del oro refinado. Que aprendamos a saborear esa palabra como dulce y más dulce que la miel. Que nos deleitemos en ella de día y de noche. Señor, que no veamos tus preceptos como mandamientos gravosos, porque tú nos has dado el poder de tu espíritu para poder cumplir eso, Señor, que no debe ser difícil para nosotros. Quita de nosotros la ligereza con la que a veces manejamos las cosas. Que cuidemos lo que miran nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos, y que caminemos en santidad, porque sin ella, dice tu palabra, nadie te verá. Y nuestro anhelo más ferviente, como lo decía Naomi, es poder estar contigo y verte cara a cara, Señor. Ese encuentro glorioso que vamos a tener contigo. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Quizás algunos necesiten alguna confesión con alguien. Guíalos tú, Señor. Guíalos. Pero que salgan de aquí sin culpa, con un espíritu renovado, con un corazón nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.